¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de este módulo de instalaciones eléctricas. Hoy con varios temas interesantes. Tenemos el cálculo de circuitos, tanto serie en paralelo. Vamos a comenzar desde lo práctico, es decir, en la base, ley de Ohm, ley de Kirchhoff. Así que quédate en este video porque vas a ver un contenido bastante interesante. Me vas a disculpar el día de hoy, estoy un poco con la voz sensible, digamos. Por lo tanto, vamos a hacer el mayor esfuerzo para que puedas entender esta clase de la manera más práctica posible. Comenzamos con este ejercicio que tú ves ahí. Ya una vez que hemos visto toda la base acerca de la ley de Ohm es lo que relaciona la electricidad o relaciona todos los componentes de la electricidad como son voltaje, resistencia y corriente. Y aquí tenemos un pequeño circuito. Tenemos elementos que son fuentes de energía y tenemos elementos que son fuentes de consumo. En este caso un foco, una plancha, un televisor, todo lo que tengas alrededor en tu casa van a ser elementos de consumo. Y por lo menos en esta parte bastante básica los vamos a representar como si fueran resistencias. Entonces, como ves en el ejemplo, tenemos un circuito en paralelo. Hoy vas a descubrir cómo yo entiendo cuándo está en paralelo, cuándo está en serie. Pero tenemos un foco, una plancha y un televisor. Y a partir de la ley de Ohm yo puedo poder calcular estas corrientes. Vamos a tener primero una corriente total, que es una corriente que va a salir de la fuente. Tengo una fuente de 220 voltios, va a llegar a este punto y se va a dividir. Se va a dividir en una corriente del foco, va a llegar al otro punto y se va a dividir en una corriente de la plancha y por último en una corriente del televisor. ¿Por qué? Porque en un circuito en serie la corriente se divide. Recuérdalo de esta manera, la corriente es como el agua, donde encuentra un camino va a tomar ese camino. Entonces en un circuito paralelo siempre vas a tener diferentes formas por donde se te puede ir la corriente. Por esta razón la corriente se divide mientras que el voltaje va a ser exactamente el mismo. Con eso, si yo voy a mi fórmula que tengo arriba, si yo tapo la corriente, me va a quedar voltaje sobre resistencia, que es esta fórmula que está acá. Entonces yo puedo calcular por cada uno de esos valores el valor de la corriente. Entonces la corriente del foco va a ser igual y siempre yo voy aquí a calcular por lo que me falta, porque solamente tengo tres elementos. Tengo el voltaje del foco, que es el mismo, los 220, tengo la resistencia, por lo tanto yo voy a calcular la corriente. Entonces va a ser el voltaje del foco dividido para la resistencia del foco. Y aquí quiero hacer un pequeño apartado o paréntesis de algo que ya había mencionado, pero cuando está en paralelo, que es la configuración que estamos realizando en este momento, el voltaje es exactamente igual. Es decir, el voltaje total es igual al voltaje del foco. Y así para cada uno de estos elementos porque están en paralelo. Ya vamos a ver más a detalle más adelante cuándo es paralelo y cuándo es serie, pero quiero que se queden en este momento con eso, con ese apartado, con ese paréntesis. Entonces yo tengo 220 voltios, dividido para 60, que me va a dar un valor de, vamos a hacer el cálculo ahorita mismo, así que me tendrán paciencia, de 3.66 amperes o amperios. De la misma manera saco el I de la plancha, que va a ser igual al voltaje de la plancha, que por el paréntesis ya habíamos dicho que es exactamente lo mismo, dividido, para la resistencia de la plancha. En este caso, 220 dividido para 100 ohmios. Se va y me queda 2.2 amperios. Y por último, el I del televisor, que va a ser el voltaje del televisor, que ya hemos dicho que es lo mismo que el voltaje total, que le voy a poner televisor para que no se confundan. Por el R del televisor va a ser igual a 220 dividido para 20. Simplifica y me queda 11 amperios. 11 amperios. Si yo sumo estas tres corrientes, me va a dar la corriente total. Es decir, si yo sumo estas tres, me va a dar la corriente total. Porque es la misma corriente. Recuerden la ley de la conservación de la energía. Nada se crea, nada se destruye, solamente se transforma. Entonces la misma energía o la misma corriente que se divide, que es la corriente total, es la que va a quedar. Por lo tanto, esta corriente total sería de 16,86 amperios. Entonces esto como para empezar a calentar motores y hacer algo bastante básico.
a la hora de Suscríbete. tener diferentes cálculos de circuito. Entonces ya saben, si tenemos un circuito en paralelo, como clave vamos a tener que el voltaje es el mismo. Voltaje total es igual a voltaje 1, voltaje 2 e igual así sucesivamente. ¿Y qué es lo que se divide? La corriente. La corriente total va a ser igual a I1 más I2 más I3, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para que ustedes se lo aprendan de esta manera. Ya luego vamos a ver cuándo es un circuito serie y cuándo es un circuito paralelo. En un circuito serie, que es la otra configuración que ya vamos a ver, estos circuitos series, si tenían en algún momento estos famosos foquitos de Navidad, eso es un circuito en serie. Ya, el voltaje aquí es todo lo contrario, es decir, el voltaje se divide, voltaje 1 más voltaje 2 más Vn, y la corriente en cambio va a ser exactamente la misma. Esto lo vamos a ver en un momento más a detalle. Por ahora es solamente como una referencia, una base, dado que me interesa mucho que podamos nosotros configurar, podamos resolver algunos ejercicios ligados a la parte práctica. Es decir, este circuito que ustedes lo ven ahí, con un foco, una plancha, un televisor, podamos pasar a este tipo de ejercicio donde tenemos en palabras prácticamente lo que nosotros podríamos tener en nuestras casas o en un circuito residencial. Entonces miren, calculando la corriente, dice, dado un circuito con una resistencia de 50 ohmios, vamos a sacar los datos por aquí, tenemos 50 ohmios, una fuente de voltaje de 12 voltios. Me pregunta cuál es el valor de la corriente. Si vamos a la fórmula, si tachamos, nos queda que el voltaje, la corriente es voltaje sobre resistencia. Es decir, 12 dividido para 50 nos da un valor de 0,24 amperios. 0,24 amperios. Vamos con el siguiente, dice determinar la resistencia. Si una corriente de 2 amperios, sacamos así mismo los datos. Noten que estos ejercicios son muy prácticos. Sacamos los datos, tenemos una corriente de 2 amperios que fluye a través de un circuito alimentado por una batería de 9 voltios. Tenemos el voltaje 9 voltios y nos pide cuál es el valor de la resistencia. Si tapamos resistencia, acá en la fórmula que está en rojo, van a ver que es voltaje sobre corriente. Entonces la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. El voltaje, que es 9 dividido para la corriente, que es 2, nos queda 4.5 ohmios. En este punto es importante que no se olviden de las unidades. Amperios para corriente, ohmio para resistencia, voltios para voltaje. Vamos con el siguiente ejercicio. Notarán que son bastante prácticos y sencillos. No vamos a tener mucho inconveniente o problemas en poderlos resolver. Anotamos los datos a sí mismos, siempre acostúmbrense a eso. Una resistencia de 100 ohmios que se conecta a una batería y la corriente fluye a través de ella es de 0.5 amperios. Es decir, voy a tener una corriente de 0.5 amperios. ¿Cuál es el valor del voltaje? El voltaje, si vamos a la fórmula de arriba, voltaje R por I, simplemente 100 por 0.5, que es igual a 50 voltios. Entonces, notarán que es bastante sencillo este tipo de ejercicios, bastante práctico. Ya les vamos a ir moviendo un poco la complejidad. Vamos con el siguiente. Si la resistencia en un circuito se duplica mientras el voltaje permanece constante, ¿qué sucede con la corriente? Vamos a la fórmula. La corriente, que es lo que nos está preguntando, es igual al voltaje sobre la resistencia. Dice, si la resistencia en un circuito se duplica mientras que el voltaje permanece constante, esta palabra es bastante clave. Miren que este ejercicio es teórico. Este permanece constante significa que se mantiene, no cambia. Es decir, este voltaje en esta primera ecuación va a ser voltaje V, si lo queremos llamar así. Y en la segunda, porque nos está preguntando qué pasa con la corriente, va a seguir siendo V, no va a cambiar absolutamente nada, pero la resistencia sí va a cambiar, porque la resistencia dice que va a ser el doble. Entonces aquí yo voy a poner 2R. ¿Qué está pasando en sí con la corriente? Esta corriente, si yo puedo relacionar matemáticamente estas dos cosas, pero no lo quiero complicar, no quiero que esto se vuelva un problema matemático, quiero que lo entiendan de esta manera. Si yo tengo un número aquí muy pequeño, si R es un número muy pequeño y le pongo el menor igual, esta corriente va a ser mayor. En algún momento, si ustedes ven una clase de riesgos eléctricos, van a
saber que nosotros nos ponemos EPP para aumentar la resistencia de nuestro cuerpo, para que esa corriente que percibamos realmente sea mínima. Entonces, mientras más pequeña es la corriente, mientras más pequeña es la resistencia, mucho mayor va a ser la corriente que nosotros percibimos. Por esa razón es que nos ponemos EPP. Entonces, si esta resistencia es pequeña, la corriente es mayor. Como dice 2R, esta resistencia sería mayor, por lo tanto, esta corriente sería menor. Acuérdense con los EPP. Yo me pongo EPP para aumentar la resistencia para yo percibir una menor corriente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a este ejercicio? Que la corriente se reduce. Mientras más grande, ojo que se duplica, no es lo mismo si se reduce. Mientras más grande sea la resistencia, la corriente va a ser más pequeña. ¿Estamos? Entonces, asócienlo siempre con el EPP, el equipo de protección personal, que utilizamos aquellos que trabajamos en el área eléctrica o aquellos que están relacionadas con esta área eléctrica, porque hay personas que pueden trabajar en la parte administrativa, pero igual necesitan equipo de protección. El siguiente ejercicio dice relación entre voltaje y corriente. Si la corriente en un circuito se reduce a la mitad, mientras que la resistencia permanece constante, ¿qué sucede con el voltaje? Miren que aquí me está preguntando otra cosa. Me dice relación entre voltaje y corriente. Voltaje es igual a ER por I. Entonces dice, si la corriente de un circuito se reduce a la mitad y la resistencia permanece constante, ¿qué significaba constante? Que no se movía, es decir, se mantiene exactamente igual. Pero en la siguiente expresión, ¿qué es lo que va a cambiar? La corriente. La corriente se reduce a la mitad. Entonces, como son directamente proporcional, si disminuye la corriente, también va a disminuir el voltaje. Entonces la respuesta sería es que también se reduce. Por esa razón, miren que estamos enfocados en la fórmula. A partir de la fórmula hemos concluido. Entonces es un ejercicio estos dos son ejercicios teóricos, pero si nosotros tenemos claro cuál es la expresión, cuál es el valor de la relación que existe entre estos componentes, que en este caso sería la ley de Ohm, no vamos a tener ningún problema. Ya, quiero irme rápidamente a las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff me dice que en un nodo, esto es un nodo es un empalme, es un punto de conexión. Y la primera ley de Kirchhoff me dice que la sumatoria de todas las corrientes que entran a un nodo va a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen de un nodo. Entonces este es el nodo A o el punto de conexión. Yo tendría I2 más I3, que serían las corrientes que están entrando, y estas van a ser igual a I1 más I4. Lo que estamos viendo ahora sobre las leyes de Kirchhoff no es otra cosa. Estas serían las que entran y estas serían las que salen por la flecha. Recuerden que la corriente tiene una dirección. Esta ley de Kirchhoff, esta primera ley de Kirchhoff, es lo mismo que analizábamos acá al inicio cuando decíamos que la corriente se divide. Es la misma teoría, solamente que he dicho en otras palabras nada más. Entonces, eso dice la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, o también conocida como ley de mallas, me dice que en un camino cerrado, la sumatoria de todos los voltajes va a ser igual a 0. ¿Qué es un camino cerrado? Esto es un camino cerrado. Yo arranco en el punto A y termino en el punto A. Esta va a ser la malla 1, no es la única malla que hay. Y todos los elementos que están en esa malla, la sumatoria de esos voltajes va a ser igual a 0. Para esto yo voy a tomar en cuenta lo siguiente: siempre que la corriente o el sentido de la malla vaya de menos a más, este voltaje de la fuente, porque esta es una fuente, va a ser positivo, siempre. Siempre que yo vaya de menos a más, siempre va a ser positivo. Por otro lado, siempre que yo tenga una resistencia, vamos a asumir que esta resistencia es un elemento de consumo. Es decir, no es que se está consumiendo la energía, sino que se está transformando en otra fuente de energía. Por ejemplo, en un foco se está transformando de energía eléctrica en luz, una plancha de energía eléctrica en calor. Entonces son elementos de consumo. Todos estos elementos de consumo van a estar con valores negativos. Entonces, si yo comienzo a sumar los voltajes, comienzo desde el punto A, voy a tener menos voltaje 1, el voltaje LR1, menos voltaje 2, sigo el camino, menos voltaje 3, y hemos dicho que si esto va de menos a más, sería más B4 igual a 0. Estas tres
son voltajes de consumo o resistencias. Y este, en cambio, es un voltaje de la fuente. Podemos tener una o podemos tener varias fuentes. Este voltaje de la fuente, recuerden, siempre que vaya de menos a más en esta dirección, esto va a ser positivo. Caso contrario, es negativo. Ojo con esa parte. Entonces, esto dice la primera ley de Kirchhoff, esto dice la segunda ley de Kirchhoff. En este ejercicio lo podemos poner en práctica, podemos calcular o determinar cada una de las diferencias de potencial de una manera bastante práctica y sencilla. Ejemplo, este lado va a ser mi más y este va a ser mi menos, este va a ser mi más y este va a ser mi menos. De aquí me da el sentido de la corriente. Si ustedes ven, aquí me da la flecha de la corriente. Entonces esa corriente va a seguir por aquí. Recuerden que en un camino, si no hay ninguna derivación, si no hay por dónde más ir, va a seguir el mismo. Y noten que aquí la corriente va en sentido contrario, va de menos a más. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo comienzo a sumar esa malla, este voltaje va a ser negativo. Va a ser negativo. Este voltaje en particular es negativo por esa razón, porque va de más a menos. Y el sentido que debe de ir es este, de menos a más. Este es positivo en cambio. Ya para ir terminando, quiero hablarles acerca de la potencia. La potencia es lo mismo que demanda. Es la capacidad para producir energía o consumir energía eléctrica. Esta se mide siempre en vatios o muy conocido como watts. Estos vatios o watts es prácticamente lo mismo. Cuando hablamos de demanda estamos hablando de potencia, pero generalmente la vamos a relacionar siempre con los kilovatios hora. Perdón, con los kilovatios nada más, kilovatios. Es muy común. Pues hablamos de demanda, ya sabemos que tenemos que transformarlo a kilovatios, no porque sea diferente, sino porque siempre lo vamos a trabajar en kilovatios. La potencia tiene una fórmula muy similar a la que ven ahí al lado, que va a ser voltaje por corriente. Potencia, demanda es lo mismo, ya vamos a hacer un ejercicio para poder determinar eso. Ahora, por otro lado, yo tengo el valor de energía. La energía es igual a la potencia por tiempo. Energía es igual a potencia por tiempo. Y siempre la vamos a medir en kilovatios hora. Eso es lo que nos facturan. Nuestro sistema nacional, de donde sea que me estén viendo, nuestro sistema nacional siempre está compuesto de 3 elementos: generación, transmisión y distribución. Distribución o las empresas eléctricas son las encargadas de la facturación y nos van a facturar a partir del kilovatio hora. Luego tenemos el valor del consumo, que va a ser igual simplemente a la energía por los dólares que cuesta esa energía. Para este ejercicio vamos a tomar una referencia de 10 centavos. 10 centavos de dólar el kilovatio hora. Ya, esto va a depender mucho de qué país te encuentres. Siempre va a estar relacionado a un pliego tarifario o a un estudio tarifario, que es el que te dice exactamente cuánto te deben de cobrar de acuerdo al tipo de usuario. Son 5 tipos de usuarios en el país. Tenemos el residencial, el comercial, el industrial, alumbrado público y otros, que en esa categoría hay un montón, ¿no? Están los escenarios deportivos, las iglesias, los sistemas de bombeo, entre otros. Ya, para no alargar en este tema, vamos a hacer un ejercicio práctico bastante rápido. Vamos a calcular el consumo eléctrico de 3 lámparas de 30 vatios que funcionan durante 8 horas cada una al día, ¿no? 8 horas al día. Y si el costo del kilovatio es de 10 centavos, ¿cuánto sería el consumo en 30 días? ¿Cuánto sería el consumo en 30 días? Miren, en este caso yo ya tengo la potencia. La potencia, acuérdense que vamos a sacar siempre los datos del problema. Entonces, la potencia es igual a la demanda, que para este caso sería 90 vatios, pero recuerden que la demanda siempre debe estar en kilovatios, por ende hacemos la transformación por una simple regla de 3 y decimos que un kilovatio tiene 1000 vatios. Se simplifica, se elimina y me queda simplemente el valor de las lámparas. Me queda el valor de las lámparas en kilovatios. Me queda 0,09 kilovatios. Ahora, ¿qué sigue? Calcular la energía. La energía va a ser a la demanda o la potencia por el tiempo. Tenemos una potencia de 0,09 kilovatios y para eso debemos multiplicarlo por un tiempo. Pero nuestro tiempo no está en horas, está en días y en horas. Tenemos que multiplicar 8 por 30 porque son 8 horas al día los 30 días.
Entonces el tiempo va a ser igual a 8 por 30 para llevarlo a días, ¿no? Tendríamos 240 horas. Para este ejemplo, ¿no? Porque si me dijera al día por 30 días, yo tendría que convertir con cuántas horas tiene un día, que serían 24. Pero en este caso yo no estoy usando las 24 horas, sino solamente estoy usando las 8 horas. Entonces, mucho ojo con eso. Por 240 horas. Entonces, si yo calculo eso, me da 0,09 por 240. Me queda 21.6 kilovatios hora. Ya tengo la energía. ¿Qué me falta? El precio nada más, el consumo eléctrico. Y así es como les calculan la planilla. Bueno, hay algunos factores, hay algunos subsidios, hay algunos impuestos que se cobran adicional más el valor del consumo, pero el consumo eléctrico se lo calcula de esta manera, ¿no? Obviamente la tarifa va a depender del lugar donde estés. Entonces el consumo va a ser la energía por, en este caso voy a poner dólares porque en mi país trabaja con dólares, pero va a depender mucho de la moneda local de donde te encuentres. 21.6 kilovatios por los 10 centavos que cuesta el kilovatio hora. Entonces se va todo esto y me queda solamente en dólares. 21.6 por 10 centavos me da 2.18 dólares. Y de esa manera estamos terminando con nuestra primera sesión o nuestra primera clase acerca de ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, cálculo de potencia, cálculo de energía, cálculo de consumo. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.